y ya estas últimas partes que como cuadramos con los doctores, pues van a ser muy eh, superficiales que casi no tocaremos, que es el diagnóstico del tratamiento y finalmente ya las conclusiones para que nos llevemos a casa. Bueno, entonces vamos a comenzar, como dicen, por el comienzo. Entonces, siguiente, por favor. Pues, unos conceptos bien básicos, ¿no? El sistema nervioso central se encarga de, pues, ¿qué pasó? Se encarga de procesar información tanto del medio ambiente como del el cuerpo interno y procesa esa información para... No te Aló, escuchamos, Nelson, sigue. ok. El sistema nervioso central se encarga de procesar esa información pues para hacer como una respuesta, una conducta en respuesta a esa información. Está formado principalmente, pues lo podemos dividir como en dos partes, el cordón espinal y el encéfalo a su vez se divide en el cerebro, en el cerebelo y en el tronco cefálico. El encéfalo está dentro de la bóveda craneana y el cordón espinal está en el conducto raquídeo. Todo este neuroeje está como protegido por unas membranas que denominamos meninges. Está la pía madre que está como pegada en íntima relación con estos órganos, está la dura madre, que es la capa más externa y más gruesa, y entre estas dos tenemos la aracnoides, en donde se forma el espacio subaracnoideo. Estas meninges tienen como unos plegamientos dentro de la bóveda craneana, está la voz del cerebro, que divide el cerebro entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y tenemos el tentorio, que es como una hoja transversal que divide el cerebelo del cerebro y pues a la vez soporta como los lóbulos occipitales del cerebro. Esto es importante porque en la infancia la mayoría de tumores del sistema nervioso central uno los encuentra en la literatura como tumores infratentoriales, es decir, que están en lo que en el dibujito se ve como verdecito y moradito, también denominado la fosa posterior. Entonces, como les había comentado ahorita, tenemos el espacio subaracnoideo y por este espacio circula el líquido cefalorraquídeo. Este líquido se produce ahí en los plejos coroideos, que en el dibujito se ve como en un color más o menos rojizo y tiene como un flujo determinado. Sale, pues pasa por los ventrículos derecho e izquierdo, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio, el acueducto cerebral, el canal espinal. Finalmente llega a las granulaciones subaracnoideas y es reabsorbido a la circulación sistémica. Cuando tenemos una masa que obstruye este flujo, pues este líquido no va a tener como por dónde salir y se va a acumular. Entonces, cuando estamos hablando de pacientes pequeños, menores de 2 años, este líquido va a producir una macrocefalia, va a hacer que el cráneo se aumente de tamaño, y cuando son pacientes más grandes, en los que el cráneo no puede aumentarse, pues empiezan a como oprimir las diferentes estructuras dentro del cráneo. Siguiente. Pues eso fue como en cuanto a la anatomía. En cuanto a la histología, pues tenemos a la neurona, que es la unidad básica funcional, que es la que se encarga, como les dije, del procesamiento de información y los estímulos. Y también tenemos un grupo de células muy importantes que denominamos la glía, conformado por oligodendrocitos, por la microglía y por los astrocitos. Estas células anteriormente se consideraban que su única función era como el sostén de las neuronas, pero con el paso del tiempo y el desarrollo de la investigación se ha podido determinar que también tienen funciones importantes en el sostén metabólico, protección biológica ante infecciones, y también tienen como una importancia dentro de la sinapsis. Hay quienes incluso dicen que nosotros no pensamos con las neuronas, sino que pensamos con la glía. Entonces cada vez esta parte del sistema nervioso central se vuelve como más importante en el estudio. Bueno, ya entrando en materia, tenemos que los tumores del sistema nervioso central pues, son importantes porque son la segunda neoplasia más común en la población pediátrica. Y de igual manera, son la primera causa de muerte y mortalidad de origen oncológico en esta misma población. Como les mencioné anteriormente, el 70% de los tumores los encontramos en la fosa posterior, es decir, que son infratentoriales. Durante muchos años ha sido como un caos tratar de identificar y clasificar estos tumores. Entonces, en 1979, la OMS desarrolló esta clasificación que divide los tumores en primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Los de primer grado son en general tumores bien circunscritos, que tienen un bajo crecimiento y que tienen un bajo también potencial maligno. Los de segundo grado tienen un borde más o menos difuso,
El crecimiento sigue siendo lento, pero tienen una mayor tendencia a la malignidad. Los de tercer grado son tumores que ya son infiltrantes, tienen una gran cantidad de células atípicas y células anaplásicas, y la tasa mitótica es un poco más alta. Y los de cuarto grado son tumores que tienen un crecimiento extremadamente rápido, tienen una alta tasa mitótica, tienen formación de nuevos vasos y tienen amplias áreas de necrosis. Los tumores en general de grado 1 y grado 2 se consideran como de bajo grado, y los de grado 3 y grado 4 de alto grado. La clasificación que les dije es la de 1979, se sigue usando, pero pues esta clasificación ha cambiado, cambió en el 91, en el 2000, en el 2007, y actualmente estamos trabajando, bueno, se está trabajando bajo la clasificación del 2016, que no solamente tiene en cuenta estas características histológicas propias del tumor, sino que también tiene en cuenta características moleculares y genéticas. Por ejemplo, acá en el cuadro vemos donde dice el astrocitoma difuso, que es un tumor de bajo grado, de grado 2, y vemos que están como clasificados con gen IDH mutado o gen IDH no mutado. Eso se hace con estudios moleculares y genéticos. También vemos que hay unos que se clasifican como NOS, que son los cuales no se ha hecho el estudio o no se ha podido identificar si existe una mutación. Bueno, entonces este grupo de tumores en general es muy amplio. Como pueden ver, acá tenemos un montonazo de tumores que pueden aparecer en los diferentes lugares en los que pueden aparecer. Podemos tener tumores supraquiasmáticos, tumores en el tronco, en la glándula pituitaria, en el cerebelo, en la corteza cerebral, en el sistema ventricular, en las meninges. Entonces, la gravedad de estos tumores no yace tanto en si es maligno o no, sino en que es una masa que está creciendo y que está ocupando espacio en esta parte que es tan vital del sistema nervioso central. Por ejemplo, en las meninges tenemos los meningiomas, que no suelen ser muy malignos, pero que sin embargo pueden ser mortales, porque pueden ocasionar, digamos, la compresión del centro respiratorio, llevar un paro respiratorio y llevar a la muerte del paciente, sin que el tumor pues haya tenido como infiltración o metástasis. Bueno, la epidemiología, ¿cuáles son todas esas estadísticas que subyacen a esta enfermedad? Pues mundialmente tenemos una incidencia de 1.2 casos de tumores del sistema nervioso central por cada 100.000 niños. Esto es como un promedio, ¿no? Porque hay lugares en el mundo, por ejemplo, en Norteamérica, en la que esta tasa llega a ser de 3.6 por cada 100.000, o puede llegar a ser tan baja como 0.4 en algunas islas del Pacífico Sur. La mortalidad también varía, pero en general se dice que es de 0.7 por cada 100.000 niños. Aunque en general es una enfermedad que pues, es un grupo de enfermedades que son muy raras, que no son muy comunes de ver, pues son importantes porque siguen siendo el segundo cáncer más común en la infancia y el primer tumor sólido más común después de las leucemias. Entonces, ¿cómo estamos con respecto a Sudamérica? Como pueden ver, aquí están organizados como la incidencia y la mortalidad de los países de Sudamérica. Arriba está Uruguay, que es el que tiene mayor incidencia, y abajo está Paraguay, que es el que tiene como la menor incidencia. Colombia es el octavo país con mayor incidencia. Pero acá lo preocupante no es eso, sino que si miramos las barras rojas, las de la mortalidad, nos damos cuenta que Colombia es el tercer país con mayor mortalidad. Entonces, siguiente, por favor. Precisamente esta elevada mortalidad llevó a que el Instituto Nacional de Salud declarara a los tumores del sistema nervioso central y otros cánceres como eventos de interés epidemiológico y de notificación obligatoria ante el Sistema de Vigilancia Epidemiológico Nacional. Aquí podemos ver una gráfica en la que está como las incidencias acumuladas entre 2015 y 2020 de diferentes cánceres, bueno, diferentes enfermedades neoplásicas. Tenemos en rojo las leucemias, en azulito los linfomas y en ese color que es como anaranjadito, si lo ven, tenemos la incidencia de los tumores del sistema nervioso central. La incidencia en Colombia es de 1.5 casos por cada 100.000 niños. Esta es una tasa ajustada por edad, es decir, pacientes entre 0 y 19 años, y la mortalidad es de 0.82 por cada 100.000 niños. Entonces, ¿cuáles son estos tumores y cómo cambian durante la vida? Como pueden ver,
el diagrama que está a la izquierda, tenemos los tumores más comunes en las edades entre 0 y 14 años. Acá predominan los gliomas, ya sea de bajo o de alto grado, tumores ependimarios, astrocitomas pilocíticos y los tumores embrionarios. Estos grupos de tumores hacen casi más del 60% de todos los tumores. Como pueden ver en la parte de abajo del triangulito verde, están como divididos esos tumores embrionarios y tenemos que los medulloblastomas son los más comunes dentro de este grupo. En la edad de 15 a 19, el panorama cambia bastante y tenemos que casi un tercio de los tumores se dan en la glándula pituitaria. Y si tomamos los tumores de la glándula pituitaria, los meningiomas y los astrocitomas, hacemos también en más de la mitad de los tumores. Y si lo comparamos con el grupo de 0 a 14, vemos que son panoramas más o menos bien diferentes. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos para que un niño desarrolle estos cánceres? En la literatura se han reportado un montonazo de factores de riesgo. Sin embargo, no todos tienen una asociación clara. Se ha podido identificar que factores biológicos como infecciones y ciertos virus y agentes químicos como lo pueden ser plaguicidas y medicamentos no tienen una asociación tan clara con el desarrollo de estos tumores. Sin embargo, se ha logrado determinar que hay dos factores que sí son muy determinantes en la producción de estos cánceres. Y son un grupo de síndromes genéticos que veremos a continuación y la exposición a radiación ionizante. Esta exposición a radiación ionizante es más o menos es más como a largo plazo. Entonces, en general, la mayoría de tumores son de origen esporádico. Listo. Y entonces acá, dentro de las frecuencias, también podemos diferenciar lo que es la frecuencia de aparición de los tumores esporádicos con los tumores que están asociados a síndromes genéticos. Entonces, como nos muestra esta gráfica, la gran mayoría de casos corresponden a tumores esporádicos y muy pocos están asociados realmente a los síndromes genéticos. Pero pese a que sean la minoría de los casos, es muy importante conocer estos síndromes y si los niños lo padecen, pues si es así, estos niños pues van a necesitar un seguimiento más detenido y tener en cuenta ciertas señales de advertencia que puedan guiar a que se va a dar a que está presentando un tumor en el sistema nervioso central. Entonces por eso acá ya es fundamental que los médicos que atiendan a estos niños sean conscientes del riesgo tanto en términos de la vigilancia como en la investigación adecuada de lo que serían nuevos síntomas. Entonces aquí son varios síndromes genéticos que están asociados con un mayor riesgo de desarrollar tumores en el sistema nervioso y aquí pues mencionaré varios que básicamente todos estos son trastornos autosómicos dominantes. Entonces está la neurofibromatosis tipo 1 en la cual muta el gen NF1 de la neurofibromina. Y entonces este está asociado particularmente a gliomas de la vía óptica. Y la manifestación clínica de este síndrome más característica es la aparición sobre todo de estas manchas café con leche. También se pueden ver lo que son los nódulos de Leach, que esos son unos amartomas en el iris. Y los neurofibromas, digamos, esos son típicos, pero realmente no son en la infancia o todavía no se han llegado a manifestar. Y también se ven algunas lesiones óseas importantes. También está lo que es la neurofibromatosis tipo 2, que esta se da es por mutaciones en la merlina. Y entonces aquí las manifestaciones clínicas lo mismo, suelen expresarse entre los 18 y 24 años, o sea, no tan temprano. Y básicamente lo que caracteriza a todos estos es que hacia los 30 años ya la mayoría de los pacientes ha desarrollado lo que son los schwannomas vestibulares o neuromas acústicos. Entonces aquí tenemos esta representación gráfica de lo que sería un neuroma acústico. Y entonces estos se pueden llegar a detectar en una consulta de pérdida auditiva. Entonces ahí una de sus causas pues, puede ser un schwannoma. O también otra manifestación que se puede dar durante la infancia es como una mononeuropatía, que suele ser como una parálisis facial o como estrabismo, porque se suele comprometer lo que es el tercer par craneal. Ya luego tenemos lo que es el síndrome de Li-Fraumeni,
Aquí está mutado es P53, el guardián del genoma. Entonces, este realmente no tiene síntomas y signos característicos asociados al síndrome como tal, sino que van a depender con el tipo y la localización del cáncer que se desarrolle, porque este en general predispone a muchos tipos de cánceres. Y si nos fijamos en el sistema nervioso como tal, va a predisponer a carcinomas de pleocoroideo principalmente. Y del retinoblastoma muta es el gen RB y pues va a predisponer a retinoblastoma. Entonces, el primer signo más común es la leucocoria, que aquí, como vemos en este niño, va a hacer como esta blancura visible en la pupila, sobre todo como cuando son esta foto en flash, se suele evidenciar aún mejor esta blancura aquí. También puede tener lo que es estrabismo, entonces que los ojos no apuntan hacia la misma dirección, o cambio de color en el iris, o enrojecimiento y dolor en los párpados, o ceguera y visión deficiente. También el síndrome de von Hippel-Lindau, que ahí muta el gen de von Hippel-Lindau. Entonces, ahí básicamente desarrollan múltiples hemangioblastomas que pues pueden surgir en el sistema nervioso central. Entonces, a pesar de ser benignas, estas son muy difíciles de tratar quirúrgicamente por el alto riesgo que tienen de hemorragia. Y no solo se asocian a estos hemangioblastomas, sino también a algunos tumores retinianos o pancreáticos o de suprarrenal o del mismo riñón. Y pues esos van a dar una sintomatología característica dependiendo de dónde se desarrolle. Y ya en el complejo de la esclerosis tuberosa vamos a tener que mutan son los genes de la esclerosis tuberosa 1 y 2, que van a codificar, el 1 codifica para la amartina y el gen de la esclerosis tuberosa 2 codifica para la tuberina. Entonces, estos pacientes lo que pueden desarrollar son lesiones amartomatosas generalizadas, entonces en todo el cuerpo, que conducen pues a problemas en los órganos donde se estén desarrollando. Aquí se han reportado que son bastante frecuentes las afecciones en el sistema nervioso central y que incluso más del 90% de los pacientes la presentan, ya sea retrasos cognitivos, algunos con convulsiones. Y aquí en la neuroimagen lo que suele ser característico es que se revelan tubérculos en el cerebro, que son como estas lesioncitas ahí señaladas. Luego está el síndrome de Cowden, que ese se da por mutaciones en PTEN. Entonces, este ya se caracteriza también por amartomas en muchos tejidos y un alto riesgo de padecer cáncer en otros tejidos, en varios, como mama, en tiroides, en riñón, en colon. Y pues si nos fijamos en el sistema nervioso central, este va a predisponer es particularmente para el gangliositoma displásico cerebeloso, que este se conoce pues ya como en la enfermedad del Lermite-Duclos. Y entonces, como es cerebeloso, pues estos pacientes suelen presentar alguna disfunción cerebelosa. Mm, Y para ya terminar esta parte de síndromes, está el síndrome de Gorlin. Entonces, aquí mutan son los genes PACHT. Y este realmente se caracteriza más, no tanto por lo del sistema nervioso central, sino es por los carcinomas vasocelulares o queratoquistes, o ontogénicos o depresiones en palmas o plantas, que son como estos punticos que se ven aquí, que esto ya presenta pues bastantes, hace referencia a esas depresiones o a otras anomalías esqueléticas. Y entonces en el sistema nervioso a lo que predispone es a meduloblastoma. Bueno, entonces, con la clínica, ¿qué es lo que vamos a ver en un paciente que puede que tenga un tumor cerebral? Entonces, antes de empezar con los síntomas como tal, pues, es importante como recordar cuáles son las causas de estos síntomas. Tenemos como dos posibles causas de esta sintomatología. Una es la presión de la elevación de la presión intracraneana, como les comenté anteriormente. Si hay una masa que esté obstruyendo el flujo de líquido cefalorraquídeo, este líquido pues no va a tener como hacia dónde ir y va a aumentar la presión dentro del cráneo. O también puede ser
que los síntomas se produzcan por una compresión o infiltración de alguna estructura específica dentro del sistema nervioso central. En este caso, el síntoma tiene como una relación más marcada con la zona en la que está afectando. Por ejemplo, si nos afecta la corteza, pues vamos a tener convulsiones. Si nos afecta el cerebelo, pues vamos a tener dificultades en la coordinación. Nelson, discúlpame un segundo. Señora. Bueno, mira, antes de empezar con los signos y síntomas de tumores del sistema nervioso central, quiero como hacer énfasis en los dos temas muy importantes que ya tocaron en los capítulos que acaban de terminar. Entonces, número 1, los tumores del sistema nervioso central son segunda, tercera causa del cáncer infantil. La mortalidad de los tumores del sistema nervioso central sigue siendo importante por diferentes razones, diagnósticos tardíos, consultas tardías, no lo sospechan a tiempo y porque definitivamente por la biología y localización de esta patología a veces haciendo todo de manera correcta, sigue siendo una enfermedad que los resultados no son los mejores. Eso en relación a la epidemiología. En relación a los síndromes genéticos que predisponen a cáncer, pues muy importante que los tengan en cuenta porque en el examen físico de los controles de crecimiento y desarrollo de los niños, si se tiene la sensibilidad que hay algunas condiciones de nacimiento que predisponen a cierto tipo de tumores, el seguimiento y la búsqueda dirigida hacia ciertas enfermedades pues va a ser más exitosa. Entonces, algunos de los que mencionaron son más frecuentes que otros, sin que ninguno sea pues muy frecuente. De todas maneras son entidades raras. Se dan cuenta pues que en el examen físico ver la piel es fundamental y las características pues no son tan difíciles de recordar. Examinar a un niño pues siempre será menos difícil que examinar a un adulto. Y bueno, como quería hacer ese énfasis en los dos temas que acaban de tocar para que sigas adelante con la clínica, Nelson. Gracias. Listo, muchas gracias, doctora. Entonces, acá está como un cuadro, un esquema en el que nos recuerda cuáles pueden ser esos posibles síntomas dependiendo del mecanismo que los produzca. En la primera fila tenemos cuáles son los síntomas que están relacionados con esta elevación de la presión intracraneal. El vómito, aunque el estómago esté vacío, dolores de cabeza, cambios en la personalidad, papiledema y macrocefalia, así como en general. De ahí para abajo tenemos como la localización específica y al otro lado tenemos pues cuál es la sintomatología que genera. Por ejemplo, en los tumores del cerebelo tenemos como dificultades en la marcha, tenemos hasta ataxia, nistagmus, Temblor, ¿señora? temblor. Ah, sí, señora, temblor, dificultades en la corteza cerebral vamos a tener convulsiones, parecias, parálisis. En cerebelo, dismetría. Sí, también disdiadoquinesis. Vamos a tener en la región hipofisial hipotalámica, vamos a tener alteraciones en general del sistema endocrino. En la región supraquiasmática vamos a tener alteraciones de la vía visual. En el diencéfalo vamos a tener un síndrome diencefálico que vamos a hablar posteriormente. Y en el cordón espinal vamos a tener como neuropatías, dolores localizados y parálisis flácidas. Entonces, ¿cuáles son en general como los síntomas más comunes o que más podríamos llegar como a relacionar a estos tumores? Tenemos el primero de todos, el que tiene como mayor valor pronóstico, pero a la vez es muy inespecífico, que es la cefalea. Vamos a tener náusea y vómito, vamos a tener alteraciones visuales, vamos a tener síntomas motores, anormalidades en el desarrollo y en el crecimiento, vamos a tener convulsiones, cambios en el comportamiento, alteraciones en el estado de la conciencia, y que acá, en esta parte, es como generalmente letargia en los bebés. Ya vamos a profundizar en cada uno. La cefalea. ¿Cómo es esta cefalea? Es una cefalea que se considera persistente o recurrente durante un periodo
mayor de 4 semanas, pues esto varía en las diferentes guías de práctica clínica. Hay quienes dicen que es mayor de 4 semanas, hay quienes dicen que es mayor de 6 semanas, de 2 meses. En general, no tiene como un patrón claro, puede ser por la mañana, por la noche. Pues, ¿cuáles son las recomendaciones que se hacen? Se debe pedir como imagenología urgente cuando hay un dolor que despierta al niño cuando está durmiendo y que ese dolor no para, cuando el dolor empieza cuando el niño está caminando, o en general se recomienda que se debe hacer en pacientes que presenten cefaleas con estas características y que sean menores de 4 años. ¿A qué se relaciona el diagnóstico tardío cuando tiene cefalea? Por ejemplo, en pacientes que tienen un diagnóstico previo de cefalea tensional o de migraña, y que cambie las características de esta cefalea y que este cambio de las características como que no se ha notado, que el médico no se dé cuenta de que hay un cambio y que siga pensando que esta cefalea se sigue debiendo a la migraña o a la cefalea tensional. Esto es una causa de lo que mencionaba ahorita la doctora, de pues demora en el diagnóstico, demora en el tratamiento y pues eso aumenta la mortalidad. La náusea y el vómito. ¿Cómo son esta náusea y este vómito? Generalmente se dice que es prolongado igualmente, mayor a 2 semanas, y que se da cuando el paciente despierta. Cuando el paciente despierta por la mañana, si el paciente toma como una siesta por la tardecita, y se despierta y tiene esta náusea y este vómito, es importante plantear este diagnóstico diferencial del sistema del tumor. Aquí también es importante como asegurarse de que no se trate en un embarazo en los casos en los que pueda ser factible. Recomendaciones: si se tiene una náusea y un vómito de estas características, se descartó que es un embarazo, se debe hacer una imagenología urgente, estudios imagenológicos urgentes y se debe remitir al especialista. ¿A qué se relaciona el diagnóstico tardío? Muchos doctores pueden atribuir esta náusea, este vómito simplemente a una infección que no tiene otros síntomas como fiebre o diarrea. Así como a grandes rasgos, ¿cuáles son esas alteraciones motoras que vamos a encontrar? Va a ser un deterioro o un cambio en las funciones, también mayor a 2 semanas. Esto puede llegar a ser muy sutil, tanto como que el niño disminuya su desempeño jugando pues, los juegos de video, o que puede ser también que el paciente cambie su lateralidad, si antes era zurdo, ahora va a ser diestro. ¿Cuáles son esas alteraciones que podemos encontrar? Pues alteraciones en la marcha, alteraciones en la coordinación o alteraciones de movilidad focales. Las recomendaciones es hacer un examen físico muy detallado, evaluar cómo está la marcha. Si es un paciente pues, que aún no camina, pues evaluar el gateo, la postura, la posición de la cabeza. A los pacientes que ya caminan se les puede pedir como que caminen en punta talón para al mismo tiempo evaluar pues, la coordinación, el equilibrio, y de igual manera si se encuentran signos positivos se debe hacer un estudio imagenológico de carácter urgente. El diagnóstico tardío en estas alteraciones se asocia generalmente a un falso diagnóstico de una alteración del oído medio. En la infancia es muy común que hayan infecciones del oído medio y que eso altera el equilibrio. Entonces, si no se tiene que tener, mejor dicho, todos en cuenta, una correcta historia clínica, un correcto examen físico y los signos positivos que encontremos. Nelson, discúlpame un segundo otra vez. Mira. Digamos que, mira, en la medida que has avanzado en los signos y síntomas, cada vez se están volviendo más claros en que los niños neurológicamente no vienen bien. Por ejemplo, una convulsión ya es una cosa que está más clara. Pero de los que acabas de hablar, de cefalea, vómito y náusea y alteraciones en el movimiento, los tumores en pediatría, desafortunadamente los signos son muy inespecíficos, ¿sí? Y el cáncer es lo menos frecuente en los niños. Entonces, por supuesto, un niño puede tener náusea y vómito por una infección gastrointestinal, podría tener cefalea por algo diferente a un tumor ocupando espacio, pero lo que definitivamente aquí marca la diferencia para ustedes cuando ya estén ejerciendo su profesión es que más de uno está presente. Cuando un niño se examina de manera correcta y se escucha a la mamá o al papá los síntomas que tienen, más de uno está presente, no es solamente el dolor de cabeza.
es un dolor de cabeza que lo levanta de noche, que no pudo volver al colegio. Bueno, ahorita en pandemia ya eso no es tan, no nos ayuda tanto, pero el juego sí. Cualquier situación que haga que un niño deje de jugar o deje de disfrutar la actividad que más le gustaba hacer debe alertarnos. Bueno, y ellos en conjunto, con un muy buen examen físico, pues ya no es tan normal tener dolor de cabeza, tener vómito y en el examen físico que le vean alguna alteración. Rara vez ellos están solitos en un niño con tumor de sistema nervioso central, que es lo que haría difícil que se sospeche este tipo de tumores, que estuvieran solos como síntoma inespecífico. Adelante. Muchas gracias, doctora. Las convulsiones en estos tumores en general no son muy comunes. Cuando hay una convulsión realmente no es lo primero en lo que se va a pensar. Se relaciona, como ya les había mencionado anteriormente, a tumores compresivos o invasivos que están afectando alguna zona de la corteza cerebral y en general estas convulsiones suelen ser de difícil tratamiento. Bueno, en las alteraciones visuales, acá es donde pues también como que empiezan a jugar un papel importante, como lo mencionaba la doctora, pues los cuidadores, los padres, los profesores, que identifiquen que hay alguna alteración visual en estos niños. Estas alteraciones también son persistentes de más de 2 semanas y en general se enlista la pérdida de la agudeza visual, la alteración en los campos visuales, movimientos oculares anormales y en el examen físico cuando se encuentra un fondo de ojo anormal. Esto generalmente pues como un origen súbito se planteaba en las guías de práctica clínica. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hacer un examen visual muy detallado, hacer la campimetría, el examen de la agudeza visual, hacer el fondo de ojo. Y si se encuentran como estos signos positivos, las guías de práctica clínica también recomiendan hacer estudios imaginológicos. Uno de estos signos puede ser el papiledema, que vemos que están pues ahí dibujaditos. Tenemos a la derecha un disco óptico normal, como se vería en un paciente normal, y a la izquierda tenemos el papiledema, que es por este aumento de la presión intracraneal, pues tenemos este edema en el disco óptico y los bordes en general se ven como más borrosos, se pierden estos bordes del disco óptico. El diagnóstico tardío se relaciona a dificultad en realizar el examen visual en ciertos niños y también una falla en la comunicación, en caso de que un oftalmólogo o un optómetra encuentre como estas alteraciones y que no sea capaz de identificarlo y de comunicarlo a un especialista, puede ser es una causa importante de un diagnóstico tardío. Tenemos dentro de estas alteraciones visuales, podría decirse, un síndrome que denominamos el síndrome de Parinot. Este síndrome se da cuando hay un tumor que está afectando los núcleos de Edinger-Westphal y eso se ve reflejado en alteraciones pupilares y los movimientos oculares. Aquí a la izquierda tenemos como un dibujo de las vías visuales y de los núcleos de Edinger-Westphal que están pintados como en rojito chiquitico, no sé si lo alcanzan a ver. El caso es que cuando hay un tumor que altere o ocluya estos núcleos, pues vamos a tener alteraciones pues en general como no en la visión, sino en los movimientos de la pupila y de los párpados. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar parálisis supranuclear, que es que el niño como que no puede mirar arriba, por más que lo intente, solo va a poder mirar hacia abajo. Las pupilas van a estar como disociadas, en general un poco más aumentadas de tamaño. Va a haber como retracción del párpado. La mirada hacia abajo sí va a estar conservada. Va a haber una convergencia débil, que es que pues los dos ojos como que no convergen como debería ser, con la misma, pues no convergen igual, es una convergencia débil. Y tenemos el nistagmus de convergencia-retracción, que es como un reflejo en el que pues los ojos como que convergen y los músculos retraen el ojo. Entonces se ve como si estuviera mirando primero hacia la nariz y luego como hacia el frente en repetidas ocasiones. Listo. Y aquí también
pueden haber entonces lo que son las endocrinopatías. Y para que se produzcan, estas se deben básicamente a tumores que involucran o comprimen el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, estas alteraciones son importantes tenerlas en cuenta porque pueden servir a veces como el síntoma de presentación del tumor cerebral infantil caso no afecte otras zonas. Entonces, entonces dentro de estas podemos tener lo que es la diabetes insípida o el hipotiroidismo o la insuficiencia suprarrenal o las alteraciones del crecimiento. Todas estas alteraciones que serían a nivel central, porque el problema se da a nivel del eje hipotálamo-hipófisis y no es un problema de la glándula como tal. Entonces, si hablamos de la diabetes insípida, esta se debe entonces a una deficiencia de ADH. Esta hormona es la que se encarga de la conservación de agua, favoreciendo su reabsorción a nivel de los túbulos distales en el riñón. Entonces, si hay deficiencia de esta hormona, el paciente no estará con la capacidad normal de retener los líquidos y estos serán eliminados excesivamente pues al orinar. Entonces, como pierde muchos líquidos, habrá mucha sed e ingesta extrema de agua, que son los síntomas que conocemos como polidipsia y poliuria. Y además incluso podría llegar a tener convulsiones en algunos casos. Luego, por otro lado, está lo que es la insuficiencia suprarrenal, que entonces habrá un fallo en lo que es la producción de CRH o ACTH y por ende no se estimulará la síntesis de glucocorticoides a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, los signos y síntomas que puede presentar si tiene este problema van a ser muy similares a los que presentan en la enfermedad de Addison y va a incluir lo que es como fatiga, que se siente débil, pierde peso, o vómito, también náusea, vómito, aquí también estarían. Ya para el hipotiroidismo sucede entonces básicamente lo mismo, entonces hay un déficit de TSH o de TRH y entonces no se sintetizará de manera adecuada lo que es la hormona tiroidea. Y entonces las manifestaciones clínicas corresponderán también como a las de un hipotiroidismo, que normal que van a ser entonces un aumento de peso, también fatiga, lo que es la intolerancia al frío, piel seca y así. Y también está la pubertad precoz o también que puede ser tardía o alteraciones del crecimiento, que este diagnóstico diferencial pues es mucho más extenso porque hay muchas otras patologías que pueden estar provocando estas alteraciones. Entonces, vamos a hablar particularmente de estas alteraciones, que son las que tienen toda esa gran variedad de causas que son necesarias descartar para, pues, en realidad llegar a considerar que se puede tratar de un tumor. Entonces, para considerar la presencia, pues digamos que sí podría tener ese retraso en el crecimiento o en la pubertad, también presentarse la polidipsia o la poliuria. Y entonces, ante esto, lo que se recomienda es remitir a un especialista de alteraciones en la pubertad que obviamente tenga en cuenta todo lo que son las causas como en realidad más frecuentes, hormonales, y ya que también logre descartar estas causas menos frecuentes que podría ser un tumor. Y las causas que tenemos de que se dé un diagnóstico tardío es pues atribuir este retraso o este vómito o estas alteraciones a otras causas pues más frecuentes o que también no se considere como tal la diabetes insípida y que se pase por alto y entonces pues se pierde un punto ahí como clave que puede ayudar al diagnóstico. Y ya como otra neuropatía que se podría encontrar está el denominado síndrome diencefálico. Entonces, este se presenta sobre todo en lactantes, en niños pequeños y rara vez, o sea, no es lo común en niños mayores. Y entonces, este se da es básicamente por presencias de tumores en lo que es el hipotálamo o pues en la región diencefálica como tal, de ahí su nombre, síndrome diencefálico. Y lo que caracteriza también a estos tumores es que cuando están asociados al síndrome son tumores más agresivos en esa misma zona.
que los que no están asociados a este síndrome. Y ya las manifestaciones típicas van a ser la pérdida de peso, que va a derivar en una emaciación grave. Esto quiere decir que es un adelgazamiento patológico. Y lo importante aquí es que esta pérdida de peso se da a pesar de la ingesta calórica normal y de un crecimiento lineal. Entonces el niño come y está creciendo, pero realmente pues su peso pues no concuerda con eso. Y además no está así, y no está así como débil, como triste, sino que por el contrario presenta todos estos estados de hiperalerta, de hiperquinesia, de euforia, ¿sí? Por eso, digamos, en estas imágenes aquí, pues digamos, incluso el niño está sonriente, a pesar, pues el estado que podemos verlo, que en realidad está demasiado bajo de peso. Y aquí su patogénesis como tal es desconocida. Se han propuesto como diversas hipótesis, como que tiene una causa hormonal, como que la leptina puede estar desregulada, pero como tal así una afirmación que indique su causa todavía no la hay. Y ya de signos espinales, pues estos se van a dar en el momento en que se presente un tumor de la médula espinal, que estos son menos frecuentes que los que se presentan intracraneales. Pero pues igual importante tenerlos en cuenta. Entonces pueden presentarse estos tumores con dolor de espalda, con escoliosis, con dolor neuropático, con áreas de entumecimiento o debilidad de las extremidades. Y como vemos aquí, estos tumores pueden tener varias localizaciones. Entonces puede ser intramedular o puede ser intradural, pero extramedular, o puede ser extradural. Y también vemos aquí que pues es una masa que está ocupando espacio y lo mismo pues va a comprimir todas estas estructuras que están ahí, que pues en primer lugar pues va a generar dolor, ¿no? Ahí tenemos todos los haces sensitivos, entonces dolor, y también al comprimir las raíces nerviosas, entonces si comprime la salida de una raíz anterior, pues se van a presentar esos síntomas de debilidad, pues porque estas son las fibras que se encargan del control motor. O si comprime las fibras de la raíz posterior por donde están llegando las aferencias sensitivas, pues habrá esa sensación de entumecimiento o de que no siente esa parte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías de práctica clínica con respecto a lo que debemos hacer en un abordaje inicial? Lo primero es dividir a los casos en alto riesgo de tumor y bajo riesgo de tumor. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Se considera que es de alto riesgo cuando mi diagnóstico presuntivo principal es el tumor, y de bajo riesgo cuando el tumor es un diagnóstico diferencial. Entonces, cuando es de bajo riesgo, se debe remitir al especialista durante las siguientes 2 semanas y hacer estudios imagenológicos durante las siguientes 4 semanas. Cuando se considera que es de alto riesgo, se debe remitir al especialista ese mismo día o lo más rápido posible, y de igual manera se debe hacer la imagenología con resultados y lectura de manera urgente. Bueno, entonces acá en el cuadrito verde, que tiene mucho texto, perdón, pero es como un resumen de lo que hemos tocado. ¿Cuáles son los síntomas más comunes respecto, según edad, de 0 a 5 años, de 5 a 11 años y en adolescentes? Entonces acá está lo que nos decía la doctora anteriormente, que si el niño tiene un síntoma, pues se puede hacer una valoración médica, pero si estos síntomas se acumulan y mientras más hayan, más nos invita a pensar que es un tumor del sistema nervioso central y que tenemos que hacer la remisión a un especialista. Acá del lado izquierdo tenemos como un algoritmo de tratamiento, como un abordaje inicial. Entonces tenemos que, en la sospecha, tenemos que buscar la presencia de los síntomas que están ahí: la cefalea prolongada, las crisis convulsivas, las alteraciones oculares, la precocidad sexual, cambios conductuales, agitación, delirios, y luego se debe investigar por situaciones que pueden estar poniendo en riesgo la vida del paciente. Entonces se tiene que cerciorarse de que el paciente no tiene hipertensión intracraneana, que no tiene crisis convulsivas y que no tiene alteraciones en los niveles de sodio. Si sí las tiene, se debe hacer un TAC urgente y se debe remitir a las especialidades respectivas. Se tiene que hacer una valoración por neurocirugía
tratar la hipertensión intracraniana, una valoración por neurología y tratar las crisis convulsivas, y una valoración por endocrinología y hacer una corrección de los niveles de sodio. Una vez que se ha solucionado esta urgencia, si se puede solicitar los estudios imagenológicos pues más profundos, la resonancia magnética que se pide. En caso de que el paciente pues no tenga ni esta hipertensión, ni las convulsiones, ni las alteraciones de los niveles de sodio, simplemente se pide de una vez la resonancia magnética y se remite de una vez por valoración a oncología pediátrica y se inicia el tratamiento respectivo. Listo. Entonces aquí ya llegamos a la parte del diagnóstico, que entonces haremos mucho más superficial, pero básicamente basándonos en que se cuentan como con dos herramientas grandes acá, que es la imagenología y la histología. Entonces las imágenes es básicamente lo principal. Antes de que sigas adelante, entonces fíjense que hasta ahora pues ya tienen un niño con unos signos y síntomas que son muy característicos para que entren ahora a pedir las ayudas diagnósticas. Bien, esta clasificación de bajo y alto riesgo, pues digamos, me queda clara que los niños que tengan un solo síntoma y de pronto no son un diagnóstico tan probable, un tumor del sistema nervioso central, podrían dar espera. La gran mayoría de los niños cuando tienen tumores del sistema nervioso central quedan clasificados como de alto riesgo. Ya, pues bueno, ya cuando llegan con síntomas, llegan realmente malitos. De pronto los que son más difíciles de interpretar son los entre más chiquitos, pues más difícil, porque pues no tienen que hacer un examen físico más completo, y quien más conoce a los niños en esas edades tan chiquitos donde el médico no es tan fácil que el niño exprese lo que siente, pues la mamá sí conoce perfectamente a su hijo y el papá. Bueno, así que si ellos dicen que el niño tiene la cabeza desviada es porque la tiene desviada, si dicen que lo ven más rígido es porque lo ven más rígido, ¿sí? Nadie conoce más a los hijos que los papás. Eso, pues que lo tomen como una herramienta de ayuda cuando son muy chiquitos. Cuando son grandes, pues ellos hablan y responden el interrogatorio y les van a ayudar. Ahora que vas a empezar con las herramientas diagnósticas, en los niños, pues tener en cuenta que como ellos no se quedan quietitos y hacerles un TAC o una resonancia puede exigir que ellos estén, pues que se estén quietos mientras dura la toma del examen, y sobre todo si es resonancia. Me imagino que vas a hablar de la diferencia de ellas dos, Federico. Adelante. Listo, gracias, doctora. Entonces, aquí digamos que lo ideal que recomiendan siempre sería la realización de la imagen por resonancia magnética. Pero, sin embargo, pues como mencionamos anteriormente, si llega por presentando una urgencia, lo usual es que primero se realiza la tomografía. Pero pues igual la tomografía tiene sus desventajas, y es que digamos los tumores del tronco encefálico, el cerebelo, la región supracelular o tumores infiltrantes de la sustancia blanca pueden llegar a pasarse por alto. Entonces, por eso pues se recomienda más la resonancia, que puede tener un mayor nivel de detalle y a su vez sus distintas pues como variantes permiten ver como cosas distintas. Entonces, si se hace T1, pues va a ser mejor para demostrar como áreas anatómicas o áreas donde se esté concentrando más hemoderivados o áreas quísticas o así. La T2 ya va a ser más como hiperintensa para representar una mayor cantidad de líquido. Y FLAIR, que esa se usa porque para áreas de edema como que rodean al cerebro, porque lo que hace es que las anomalías van a permanecer brillantes, pero el líquido cefalorraquídeo normal se atenúa y oscurece. Entonces, digamos aquí, en este caso, tenemos que los recuerdos, el B y el C corresponden a T2, y A y D corresponden a T1. Y luego, digamos, con los avances que se han tenido, se ha llegado a la imagenología funcional. Entonces aquí ya son variantes como la imagenología, la imagen por resonancia magnética, pero de perfusión. Entonces la imagen modela la concentración de sangre que hay en los tejidos. Entonces esta se va a lograr con la información del flujo sanguíneo
pero a partir de un medio de contraste que hay en la señal de resonancia. Y esta, digamos, es importante porque la vasculatura, digamos, sirve como hacia apuntar el diagnóstico histopatológico, porque los tumores de alto grado cada vez van teniendo más vasos sanguíneos y por ende más flujo y volumen. Y ya aquí también está la resonancia magnética funcional, que esta es una técnica que se someten a una resonancia magnética, pero mientras están realizando tareas particulares para mapear como áreas del cerebro que se están activando. Y que se demuestra su activación por el nivel de desoxigenación de la sangre. Entonces esa desoxihemoglobina es detectada en esas áreas de mayor actividad que tienen pues mayor actividad metabólica y por ende están gastando más oxígeno. Entonces la utilidad de estas es que, digamos, permiten delimitar como áreas del cerebro que tienen determinada función antes de la cirugía y ver qué tanto el tumor las está afectando o si se logran rescatar. Entonces, digamos, aquí tenemos esta lesión aquí más hacia el lóbulo frontal y esta parte atrás que está representando era, aquí se le pedía al paciente era como mover la mano. Entonces, pues digamos que no está, la lesión no está comprometiendo la zona que está a cargo de ese movimiento. Y luego ya, así como la última grande sería la tomografía por emisión de positrones, que esta muestra también actividad en el cerebro, pero cuando unos trazadores radiactivos se hayan absorbido en el torrente sanguíneo, han llegado al sistema nervioso central y ahí, de acuerdo a la zona donde se acumulen en mayor cantidad, pues van a mostrar una mayor emisión en la imagen. Pero entonces, aquí lo que cabe resaltar es que estos estudios funcionales, o sea, no son indispensables para el diagnóstico, pero digamos que llegarían a ser de ayuda si existen dudas diagnósticas. Pero pues pasa lo mismo que acaba de comentarnos la doctora, pues en niños esto suele ser más complicado porque entonces se requiere pues esa, que se estén quietos y pues eso es pues complicado a estas edades. Entonces, realmente, pues, con la resonancia es como lo ideal básico. Y la histología, pues, ya es para confirmar, para graduar el tumor, pero lo que se dijo al comienzo, el grado no siempre va a reflejar el diagnóstico, el pronóstico. ¿Por qué? Pues porque un tumor de bajo grado en una ubicación irresecable va a significar un pronóstico tan malo como un tumor de alto grado en una región del cerebro que está, pues, asequible quirúrgicamente. Bueno, Y ya yo les quiero algunos proponer que criterios. haremos aquí, porque lo que pasa es que, como le decíamos al principio, digamos que estos detalles les llegan a ustedes cuando ya los pacientes se les hace la resección de la lesión, ojalá que se pueda, o cuando se biopsian, ¿sí? Pero esto no les va a llegar a ustedes como médicos generales. Ustedes accederán a esta histología si están en el campo dentro de un centro de oncología. ¿Listo? Yo les quiero resaltar algunos detalles y por qué me permito de pedirle a Federico y a Nelson que paremos aquí, es porque quiero hacerles como caer en cuenta de algunas cosas. La primera, dicen ustedes que hay una incidencia de 1.7. ¿Incidencia qué es? Alguien que me diga qué es incidencia. Yo no soy epidemióloga. ¿Quién? El número de casos nuevos de una patología. Perfecto. Número de casos nuevos, ¿cierto? Y la letalidad, o sea, ustedes me hablaron de una mortalidad de 0,82. Imagínense ustedes, si yo les digo 1.7 y 0.82, ustedes de entrada, ¿qué me dicen? ¿Qué proporción se hacen ahí? Que más de la mitad se están muriendo. Exactamente, la mitad se están muriendo. De ahí que nosotros queramos hacer el énfasis en el diagnóstico oportuno de estos y por eso no avancemos en la histología y el tratamiento, porque ustedes son la herramienta, ustedes son el primer consultante para el diagnóstico oportuno y la única oportunidad a veces que tienen estos niños, ¿sí? Un buen médico general, un buen pediatra. Entonces yo me quiero detener aquí. Isabel les decía una cosa que es súper importante. Casi nunca hay un signo solo, casi nunca hay una manifestación sola,
porque esto va teniendo evolución en el tiempo de tal manera que cuando los padres consultan hay algo o mucho tiempo, 3, 4, 6 meses, o hay algo más. También les decía a ella, nadie conoce mejor a sus hijos que los padres, por favor, y esta es una cosa importante. No permitamos que a nuestro sentimiento, a nuestra cabeza vengan palabras como madre intensa, los padres son intensos. Cuando un padre viene con un signo o síntoma por el cual ha consultado 2 o más veces y especialmente un signo o síntoma neurológico, hay que pararle bolas. Y hay formas de examinar a los niños casi sin tocarlos, ¿sí? Si la mamá nos está diciendo que consulta porque le duele la cabeza y varias veces ella ha dicho y como que nadie le pone bolas, desde ese instante ustedes tienen es que estar mirando a la mamá y al niño. Se sienta bien, mueve bien ambos pies y ambas piernas, se levanta de la silla y juega, mueve bien los ojitos, ustedes lo saludan, cómo te llamas, le ven la simetría facial. Hay que estarles poniendo cuidado durante la consulta. Igual, no le puse cuidado, escuché que cefalea. Hay que detallar la cefalea y es tan importante decir lo positivo como lo negativo. No tiene vómito, no tiene alteraciones en la marcha, no le ven, no lo despierta en la noche, no le ven alteraciones visuales. Pero al momento de examinarlo, si es un niño que ya camina, no le permitan a la mamá alzarlo, díganle, déjalo que camine hasta la camilla y son formas de ir examinando el niño. Te puedes subir, te ayudo a subir, te puedes desvestir, no te puedes desvestir. ¿Listo? Esto es súper importante. Las convulsiones, cuando hay convulsiones por tumores, lo más probable es que sean focalizadas, ¿sí? Y no generalizadas sin que uno diga que no necesariamente. ¿Listo? Entonces es súper importante esto. Devuélvete una o dos más que yo creo que Isabel o Carlos, más atrás, una que, dale más atrás, ahí está. ¿Listo? Entonces esta cajita, si a mí se me olvida, y como era que decían los doctores, ¿qué más es que les tenemos que examinar? Es sencillo, ¿sí? Cómo camina, mueve ambos piecitos, mueve ambas manitos, tiene fuerza, no se le desvía la cara, abre la boca y entonces usted ve que un lado se le queda contraído y el otro lo mueve. Mueve los ojitos, solo acercarle la luz por la carita y ver que o no contrae las pupilas o no corre sus ojitos, ¿sí? Siempre hay que revisarlos de todas formas. Si yo sospecho que un niño tiene un tumor de sistema nervioso central, yo no lo mando a un neurocirujano, yo lo mando a hospitalizar inmediatamente a un hospital que ojalá tenga oncología pediátrica. Y si no, que por lo menos tenga pediatría. Estoy en Titiribí, por lo menos a Tunja diciendo descartar tumor cerebral. ¿Sí? Realmente cuando hay otro colega lee, alguien pensó en un tumor cerebral, es difícil que ese otro colega no preste atención a lo que usted está diciendo, ¿sí? Pero no lo manden al neurocirujano mientras consiguen una cita, tampoco lo manden al endocrinólogo, ¿sí? Son 3 o 4 endocrinólogos pediatras en el país, esos niños se van a perder. Yo no sé si Isabel y Carlos quieren ser, yo tal vez soy un poco enfática en esto, pero lo soy porque yo vuelvo y les pongo la incidencia y la mortalidad. Nosotros 3 estamos en centros en donde la mediana de tiempo entre que iniciaron los síntomas y los niños se les hizo un procedimiento y se dijo que tenía un tumor cerebral es de más o menos 6 a 7 meses. ¿Qué opinan ustedes de eso, muchachos? La mediana de consultas es 4, ¿sí? Entonces uno se siente muy triste de que aquí lo que faltó fue sospecha, aquí lo que faltó fue examinarlos. Entonces yo quisiera escuchar a Carlos y a Isabel de pronto. Yo siento que estos jóvenes alumnos son el blanco para que tengan la sensibilidad hacia esta enfermedad que no se sospecha y perdemos tantos niños. Dejo la palabra. Buenas tardes, yo los estuve escuchando atentamente y vi algunas cosas que quiero primero llamarles llamar la atención un poco. Miren, cuando uno dice que se encuentra un área blancuzca en el ojo, es mejor que digan se encuentra una leucocoria o se encuentra una opacidad retinial o corneana, según como lo vayan determinando.
Eso es bien importante para que lo tengan en cuenta. Algo que quería también significarles es lo que está diciendo la doctora Linares. Todos necesitamos apoyo para que el diagnóstico sea más oportuno y eso ya es clarísimo con lo que han detallado. Pero quiero decirles algunas cosas, por decir algo. Los signos de alarma en aquellos síntomas que son muy usuales, que es lo que yo veo que hay gran problema en el momento de identificarlos. Por decir algo, en la cefalea. ¿Qué es lo que estoy queriendo buscar en la cefalea? Hay unos tumores que están localizados o en los hemisferios, que es la segunda o tercera localización, o que se encuentran en fosa posterior. Si se encuentran hemisféricos, lo que yo voy a buscar es que tenga un síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, que esa cefalea, así como nos lo decía la doctora Isabel, esa cefalea siempre se acompaña de otra cosa, de vómito, casi siempre, y eso realmente yo les soy claro, es muy difícil distinguir el vómito en proyectil. Realmente lo que uno ve es que los niños empiezan a quejarse de dolor de cabeza. No es normal que un niño se queje de dolor de cabeza. Y si a esto se le asocia que el niño vomita, este niño puede llegar a tener un síndrome de hipertensión endocraniana. Y eso es lo que ustedes tienen que ubicar. Si ya se ponen a pensar en la epidemiología que vimos y vimos que los tumores del área cerebelosa son los más usuales, y entre ellos pues el meduloblastoma, pues entonces ustedes saben que yo no puedo dejar ir a un niño si no le hago un examen cerebeloso adecuado. Y eso, como lo dice la doctora Linares, no requiere de 20 minutos de semiología neurológica clara, sino simplemente que yo lo vea cómo está dirigiéndose, cómo se está cambiando al quitarse la ropa, y si tiene la edad para hacerlo, pues ustedes están viendo que está haciendo una serie de coordinaciones motoras que son necesarias para poder lograr ese alcance neurológico. Entonces también es ir modulando lo que ustedes van mostrando, lo que el niño va mostrando alrededor de la consulta externa. No se puede ir sin hacerle rojo retiniano a ningún niño. Yo sé que requiere de mucha experticia aprender a hacer un fondo de ojo adecuado, pero si ustedes empiezan en cada consulta que vean, en cada aproximación, a intentar hacer el fondo de ojo, a los más pequeñitos es imposible, pero sí a los escolares o a los adolescentes, y de todas maneras ir acercando la luz a todos los niños para ver si tienen o no opacidades o leucocoria es bien importante. Otro aspecto que quería denotarles es en el síndrome de Parinot, síndrome de Horner. ¿Para qué me sirven esos síndromes? Esos no sirven, para tenerlos ahí guardados, sino que sirven para que yo pueda caracterizar la localización. Todos estos nacieron de la posibilidad que se tenía en ese momento de poder localizar aún mejor la lesión. Esa incapacidad para la mirada superior, que realmente es lo que ustedes deben guardar en su memoria y que está localizada en la parte posterior del cerebro, o sea, en la zona pineal, pues me ayuda a pensar que a nivel mesoencefálico, o sea, a nivel de la mitad del cerebro, ahí puede estar localizada una masa en el caso en el que estamos determinando. Si a eso yo le sumo que tienen otros signos, como nos lo dijo la doctora Isabel, pues yo ya empiezo a pensar que este paciente necesita rápida derivación, y en eso quiero demarcar algo que dice la doctora Linares. En muchas ocasiones yo veo que encuentran el signo, muchas veces hasta lo describen en la historia clínica y le mandan resonancia magnética con contraste por consulta externa y valoración por neurocirugía. Ustedes saben cómo es este sistema y todos sabemos que eso se va a demorar entre 3 meses hasta 6 meses si es una aseguradora de régimen subsidiado. Tienen que tener la responsabilidad primero de entenderlo, la localización, la epidemiología, esto no es de hoy para mañana, van a tener todo un curso clínico, esto no se deja de aprender nunca. Seguirlo alimentando va a ser la importancia que ustedes le denoten al trabajo que hacen, al arte de llevar la medicina hacia los pacientes, y esto lo doy también para que ustedes determinen la responsabilidad de que ese paciente sea atendido de una forma urgente. Ustedes acaban de detectar algo que es urgente.
IEPI o en otras herramientas que se utilizan a nivel estatal para disminuir esa gran mortalidad relacionada con estos tumores, se buscan establecer algo que llaman banderas rojas, rojo de alarma. Todo lo que quiere decir es que eso es una urgencia. Y por tal motivo a ustedes no les debe dar miedo mandarlo por urgencias, ojalá a un servicio, a un hospital que tenga oncología, o intentar decirle a un neurocirujano si están en un segundo o tercer nivel, doctor, ¿por qué no lo mandamos? Tal vez si no es una urgencia, si no es una hipertensión endocraniana que se necesite derivar, ¿por qué no lo mandamos rápidamente a un lugar donde tengan un buen resonador, en donde tengan un neurocirujano con toda la experticia para hacerlo? Son esas pistas que ustedes deben manejar y que yo creo que a grandes rasgos quería comentarles. Gracias, Carlito. Y no sé si alguno de los estudiantes tenga alguna pregunta. Fue una revisión muy completa, tocaron los puntos más importantes: segundo tumor más frecuente, todavía diagnosticado tardíamente, un punto por mejorar los diagnósticos oportunos para poder mejorar un poco la sobrevida de los chiquitos, ya que en tratamiento los avances, digamos, están disponibles y en esto ya no van a haber muchos cambios. Si hay algo en lo que se pueda cambiar la historia de estos tumores, es en el diagnóstico oportuno. Yo quería hacer un comentario y era, pues, felicitando a nuestros compañeros, a los expositores, que hicieron una muy buena revisión de tema, y agradeciendo todos esos aportes que los doctores le hicieron a la presentación. En verdad, pues, esto es un tema, pues, alarmante, la verdad, y pues deja una carga grandísima para la sociedad y para, pues, las familias que sufren de esta, pues, de este problema. Entonces, pues, en verdad, mil gracias por esos aportes, y seguramente en nuestra práctica los veremos, pues, los vamos a aplicar y los vamos a repasar otra vez y a tenerlos en cuenta para siempre, 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 pues, guardar esas cositas en nuestra mente. Eso toca tener en cuenta siempre: signos y síntomas de alarma, y pues lo que decían, siempre, pues, nosotros vamos a ser los primeros respondientes. Entonces, pues, toca ponerle mucho cuidado a esto. Pero mil gracias, doctora Isabel Cristina, mil gracias, doctor Pardo, mil gracias, doctora Linares. No, de igual manera también muchas gracias a todos por haber venido, gracias a los doctores por sus comentarios. Yo, así como una opinión personal, yo nunca he tenido como muchas ganas de aprender estos temas de oncología y de neurología, pero después de hacer esto me doy cuenta de que es realmente importante y de que pues uno no puede diagnosticar lo que no conoce. Entonces, si estudiamos esto hoy, salvamos una vida mañana. Muy bien, Nelson, esa frase estuvo, de verdad que ojalá que todos la hayan escuchado. Linda. Sí, es mi hora. Juan Camilo y Nelson, el siguiente encuentro, ¿vamos a tenerlo cuándo y con qué tema vamos a seguir?